pregabalina, el valproato de sodio, etc. La mirtazapina. Muy bien, y finalmente vamos a pasar al tema de la atención, ¿no? La atención es la focalización en un estímulo de la conciencia, es la focalización de la conciencia en un estímulo determinado para profundizar en su estudio, ya sea por interés, ya sea por intención, porque es tu voluntad, ya sea por interacción, porque por ejemplo estás conversando con una chica que te gusta y entonces pones tu atención en lo que dice y cómo está vestida, etc. Entonces la focalización proviene del latino attentio, en donde se encuentra el origen etimológico, ¿no? Estirar, y del sufijo sion, que sea acción y efecto de estirar. Es como si se tratase de un telescopio, ¿no? O de unos binoculares donde uno fija la percepción en un punto determinado, correcto. Entonces, es una cualidad de la percepción, ¿no? Les decía que entre la percepción y la conciencia está la atención, ¿no? La atención es una forma de conciencia. Sin embargo, también está es una forma de percepción, ¿no es cierto? Y les decía que mientras que la atención es exclusiva, es decir, excluye otros elementos, cuando fijas tu conciencia a un punto, la conciencia es inclusiva. La conciencia, a diferencia de la atención, es inclusiva. Uno está consciente, no de tal o cual cosa. Si está consciente de tal o cual cosa, ya es atención. Hay un problema de algunas personas que se llama fobia social o ansiedad social. Estas personas tienen mucho miedo, temor, terror, pavor, desesperación, pánico cuando están frente a situaciones que implique el escrutinio de los demás o la interacción con otras personas, cuando están en el micro, en la combi, en el cine, o cuando están dando una exposición, se mueren de miedo. Y se ha visto que es porque estas personas tienen mucha atención sobre sí mismas, están muy atentos a sus propias reacciones. Eso hace que, por ejemplo, están pendientes de sus latidos cardíacos y obviamente en una exposición va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, una ligera taquicardia. Pero al estar muy atentos de eso, hace que eso produzca más noradrenalina y eso aumente la taquicardia, y como están muy atentos, eso nuevamente hace que se genere más noradrenalina y se hace un círculo vicioso del cual no pueden salir, ¿no? Entonces, la demasiada atención fijada sobre uno mismo es perjudicial, ¿no? Es perjudicial. Entonces, a estas personas lo que se les recomienda es que fijen su atención no tanto sobre ellas mismas, sino sobre otros estímulos del exterior. O que no fijen su atención en su respiración, que en momentos de actividad puede incrementarse, sino que fijen su atención, por ejemplo, en sus manos o en sus pies. Si yo siento mis pies y soy consciente, si fijo mi atención en mis pies, automáticamente el flujo sanguíneo va a ir hacia ahí y va a disminuir hacia el cerebro y por lo tanto va a disminuir mi estrés. Entonces decíamos que la atención es el filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y cuáles no, ¿cierto? Para que esto se produzca es necesario el tálamo. El tálamo es la estructura cerebral que se encarga de filtrar los estímulos relevantes de aquellos que no lo son. De hecho, la teoría más aceptada del origen de la esquizofrenia es que el tálamo no logra discriminar entre los estímulos relevantes y los irrelevantes, de tal forma que todo pasa. Por ejemplo,
un estímulo irrelevante es el color del techo, o el color de las paredes, o un ruido que pueda estar sucediendo en este momento que no sea el de esta habitación. Pero las personas con esquizofrenia no distinguen entre un estímulo que es relevante de uno que es irrelevante, no lo distinguen y sobrecargan, agolpan, congestionan, inundan, bombardean sus sistemas talámicos, hace que aumente la dopamina y el cerebro, que es una computadora, realmente genera una realidad virtual que se llama psicosis. Entonces, filtra los estímulos, pero les da prioridad a algunos de los estímulos por medio de la concentración, que es un término afín o similar a la atención. Es un medio la concentración, la atención es un fin de la actividad psíquica sobre el objetivo para un procesamiento más profundo de la conciencia, ¿no es cierto? Por eso decimos, una cosa es mirar, otra cosa es ver, otra cosa es reparar, ¿no? En la medida que uno profundiza en un determinado tema o estímulo y penetra en eso, en el estudio de eso, es diferente. Mientras más intensa es su atención, más profundiza en el estudio de un determinado tema, ¿no? Es diferente escuchar que oír, ¿no? Es diferente tocar que sentir el vínculo con el otro. Es decir, hay un libro muy bueno que se llama El Quinto Oído, de Seguín, Carlos Alberto Seguín, que nos habla de las formas de escuchar, ¿no? Que el médico tiene que aprender a desarrollar. Es decir, los médicos tenemos que aprender a no solo mirar, sino a ver más allá de lo evidente, más allá de lo que el común de las personas ven. No solo a escuchar, como todas las personas escuchan, sino a oír, a ir más allá de las palabras. No solo a tocar, a oler, sino ir más allá. Eso es profundizar. Entonces necesitamos desarrollar mejor nuestra atención. Es un mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos, desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo. De hecho, cuando queremos, por ejemplo, hacer un discurso y seleccionamos de nuestra biblioteca, de nuestra conciencia, cuáles son los temas que vamos a tocar, también estamos atendiendo a eso, a esos estímulos más relevantes, ¿no? Y yo les digo todas estas cosas de acuerdo a la motivación y a la interacción que ustedes me permiten, ¿no? Si hubiese un auditorio que están profundamente atentos, probablemente, o fuese un auditorio de puros filósofos, probablemente yo voy a sacar otras cosas de mi conciencia y voy a estar hablando de otras cosas. Y ahora les digo, de acuerdo a la interacción que tenemos, las cosas que pienso que les pueden ayudar, ¿no? Porque claro, esto va a ayudar para el examen, pero también les puede ayudar en algunas otras cosas. En muchos casos actúa de manera inconsciente, iniciado en el hemisferio cerebral izquierdo y es mantenido en el hemisferio derecho. Ya, eso es lo que se llaman las redes atencionales por defecto. O sea, nosotros podemos estar aparentemente sin atender nada, por ejemplo, con el televisor prendido, pero también leyendo un libro, y cuando hay una noticia importante dejamos el libro y ponemos la atención, porque hubo hay una atención inconsciente que está parcialmente conectada a la televisión. Esas son las redes atencionales por defecto. ¿Ya? Hay una red activa y una red pasiva de la atención. Estas son las características de la atención. Aquí hay también una pregunta o dos para el examen. Una es la amplitud, otra es la intensidad, otra es el oscilamiento o desplazamiento de la atención y el otro es el control. ¿Cuál no es? Dice la pregunta. Las redes atencionales, les decía que hay una red posterior, que es la pasiva, ¿no? Y la red atencional anterior, ¿no? La red atencional posterior
Es el mecanismo por el cual selecciona la información es por la orientación visual y la atención focalizada. Los circuitos son el córtex parietal posterior, el colículo superior, el núcleo pulvinar del tálamo. Y la red atencional anterior, que es más bien un control cognitivo, es la que selecciona el estímulo, o sea, voluntariamente selecciono el estímulo, ¿no? Y tiene que ver con el lóbulo prefrontal y el cíngulo. Tiene que ver también con el núcleo accumbens, ¿no? Y una red de vigilancia, que también es importante para el caso de la atención, que está dado por el sistema reticular ascendente, la formación reticular ascendente, ¿no? Que es el mecanismo de alerta. Muy bien, entonces estos fenómenos atencionales están relacionados, estas tres redes están relacionados de tal forma que la atención es un mecanismo de capacidad limitada que selecciona información y su estado de alerta fluctúa. Correcto, selecciona información, ¿no? Excluye otros estímulos. La red de vigilancia se relaciona con las otras dos redes, la red de vigilancia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que para el nivel de alerta, para la vigilia, es necesaria la formación reticular, todo lo que es el tronco cerebral, locus ceruleus, rico en neuronas noradrenérgicas, que secretan grandes cantidades de noradrenalina. La noradrenalina nos pone muy despiertos, ¿no? Ese es el mecanismo de acción del café. El café hace que se generen grandes cantidades de noradrenalina, ¿no? El córtex singular, que tiene que ver con la representación motivacional, o sea, con la intención, el cíngulo, pero también el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Con lo que es la recompensa. El tálamo y el estriado, que es el filtro prácticamente. El estriado es el repetidor. Y el córtex parietal posterior, que tiene que ver con la representación sensorial, y el córtex frontal, que tiene que ver con la representación motora. ¿Okay? Aquí están una vez más los tres modelos. Estos son los tres modelos que se pueden producir de atención y la capacidad de procesamiento sensorial, ¿no? Puede ser la forma de un filtro selectivo, puede ser como fíjense aquí, este filtro actúa cuando la información ingresa y actúa como un solo filtro. En cambio aquí se atenúa y actúa y sintetiza, digamos, la información, pero también puede ser directamente, ¿no? Las personas que tienen una gran atención, personas que tienen, por ejemplo, trastorno maníaco, que están con una exaltación del estado de ánimo, o han consumido cocaína, o anfetaminas, o metilfenidato, no se llama hiperprosexia, que es aumento de la atención, tampoco se llama hipoprosexia o distractibilidad, se llama paraprosexia, pues son capaces de atender bastante bien varios estímulos. Por ejemplo, lo que estoy hablando, y hacen rimas y hacen juegos y tienen una gran capacidad, ¿no? Es el estado maníaco, se llama paraprosexia, o sea, pueden captar y atender varios focos con gran intensidad. Es un estado patológico, obviamente, la manía, como en este caso. Bueno, y hay algunos determinantes de la atención, determinantes externos. Por ejemplo, va a depender para una buena atención de la potencia del estímulo. De hecho, por ejemplo, la iluminación, ¿no? El que esté hablando con esto, es a mayor potencia del estímulo, mayor atención. Sería hablando así, no me atendería mucho. Entonces, depende mucho de la intensidad, de la potencia del estímulo. Del cambio, los grandes oradores saben eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy consciente que mi voz ha sido durante toda esta exposición muy monocorde, pero los grandes conferencistas saben elevar y cambiar, ¿no? Cambiar su voz. La hacen fina, la hacen
hacen gruesa de tal manera que eso atrae la atención, o se mueven de acá para allá, el cambio, la fluctuación, jala también, llama la atención, ¿no? Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo de percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que modifican la situación de estabilidad, ¿no es cierto? Hay profesores que se caen adrede para captar, que cuentan un chiste, que cuentan una historia, y son mecanismos para atraer. También depende del tamaño, eso lo saben los publicistas, ¿no? Los políticos ponen un cartel de Keiko grandazo, ¿no? Una K o de PPK. El tamaño influye mucho en la atención, el tamaño importa en este caso. La repetición, eso lo sabía Hitler. Hitler sabía que repitiendo una y otra vez, soy el hombre, somos los mejores, somos los mejores, somos los mejores. Los alemanes hasta ahora se creen que son los mejores, ¿no? El movimiento, de hecho, el contraste, cuando, acá he puesto sexo adrede, ¿no? Para que capte la información. Cuando un estímulo contrasta con lo que le rodean, llama más la atención, claro. Eso se llama el contraste. Y obviamente cómo está organizado los estímulos, ¿no? Creo que aquí también aparece una pregunta. Qué suerte que tienen los que han venido, porque los que no han venido no van a saber, a menos que les digan. Y los determinantes internos. Va a depender de la emoción. Obviamente se ha visto que nosotros grabamos más lo que estudiamos cuando estamos de buen ánimo, ¿no? O cuando escuchamos música. Cuando escuchamos música se graba mejor la huella mnésica, ¿no? Entonces, busquen emociones intensas para estudiar o para cuando quieran conocer algo a profundidad, porque eso les va a ayudar a fijar mejor la huella mnésica. Obviamente que el estado, como uno está, también influye, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos hiperactivados con un Red Bull o estamos totalmente atenuados con un clonazepam que hemos tomado anoche, va a variar nuestra atención de acuerdo a cómo estemos nuestro cuerpo. Ejemplo, si una persona se encuentra sedienta, ¿no? Con mucha sed, es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos relacionados con la satisfacción de su necesidad, ¿no es cierto? En este caso, bebidas gaseosas, qué sé yo. Los intereses, por ejemplo, a nosotros nos interesa, muchos de ustedes tienen intereses diversos, ¿no? Por ejemplo, a algunos les interesa mucho cómo las condiciones muchas veces deplorables en las que viven los animalitos, los perritos, y entonces cuando están viendo su Face ponen más atención a eso que a otros estímulos. En cambio hay otros que nos fijamos más en lo que es ciencia, hay otros que se fijan más en lo que es actividad del corazón, hay otros que se fijan más en cirugía, y en fin, de acuerdo a nuestros propios intereses, fijamos la atención. Por ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por la vista de las montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado por la imagen de una especie en peligro de extinción, ¿no? ¿Qué diferencia? También depende de la sugestión social, esto lo saben los publicistas. Pueden llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, que es más que por simple imitación. La sugestión, ¿no es cierto? Se sabe también que muchas propagandas de la televisión, porque nosotros vemos una secuencia de imágenes, captamos una secuencia de imágenes, pero entre imagen e imagen se puede incorporar algo que no entra a nuestra conciencia, sino a nuestra red atencional activa, anterior, sino a la posterior por defecto. Por ejemplo, no sé, pues en una bebida gaseosa ponen a una chica desnuda, ¿no? Que nosotros no la vemos, porque pasa muy rápido, pero eso va a impactar a nuestra red atencional y nos va a dar avidez a los hombres por esa gaseosa, porque nos atrae secundariamente la chica, o el chico en el caso de las mujeres. Entonces, esos trucos hacen los publicistas, de hecho. Y también depende del curso del pensamiento, ¿no?
Es decir, si nosotros estamos en este tema, por ejemplo, mi atención está dirigida de acuerdo a lo que he ido pensando durante esta exposición, irá cogiendo los estímulos relacionados con este tema, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, ahí nos vamos a quedar. En la tarde yo voy a hacer una exposición sobre cuidado personal de salud en el primer nivel de atención primaria de salud, que es en el Colegio Médico. Es un curso gratuito dirigido a estudiantes de los últimos años y a médicos, que lo está organizando la Sociedad de Medicina Familiar. Lean las diapositivas, van a venir varias preguntas como les he mencionado. Si quieren tener un resumen de la exposición, pueden entrar a mi página de Facebook, que se llama Salud Mental y Desarrollo, le ponen like y ahí lo pueden ver la clase. De ahí también van a venir algunas preguntas. Gracias.